Rizul presenta Integrando la Industria. Con la apertura del mercado eléctrico en México, se decretó una nueva reglamentación publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual aplica para todos los involucrados del mercado eléctrico de nuestro país, quienes están obligados a cumplir con la misma. Este nuevo código de red entró en vigor el día lunes 8 de abril del 2019, trayendo una gran e importante transformación de la ley en México para optimizar la calidad del suministro eléctrico en la industria. Pero, ¿por qué es importante medir la calidad de la energía? ¿Cuáles son las ventajas de cumplir con el código de red? Hola, soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria presentado por Rizul. Y para responder estas preguntas y conocer los beneficios de cumplir con esta norma a través de la mejor tecnología, se encuentra con nosotros vía remota un experto en la materia, el ingeniero Juventino Pérez, gerente de soporte técnico de Fluke. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paco, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Integrando la Industria. Ingeniero, y para entrar de lleno en materia, cuéntanos, ¿qué es el código de red y en qué consiste? Bien, el código de red es una normativa como producto de la reforma energética que al caso tiene significativos beneficios para todos los consumidores de la energía eléctrica. Aborda desde su generación, transmisión, distribución y por supuesto a nosotros los consumidores. Entonces es una reglamentación que todos estamos obligados a cumplir y es en beneficio de todos. Por ello la importancia de cubrir cabalmente con ello. Y es que en otros podcasts de Integrando la Industria pues se ha hablado de una dura realidad que es la calidad de la energía en nuestro país. ¿Qué consecuencias, ingeniero, genera la suciedad eléctrica y por qué es tan importante evitarla? No tener una calidad de energía adecuada en el sistema eléctrico nos puede conducir a tener graves pérdidas económicas a los usuarios, que puede ir desde apagones y con ello la pérdida de producto terminado que finalmente va a un cliente final, que se dañen equipos eléctricos o electrónicos debido a disturbios eléctricos. Y es por eso que la calidad de energía tiene que ser monitoreada de forma constante y es precisamente lo que el código de red trata de cubrir para que el usuario no tenga este tipo de problemas. Inclusive puede haber problemas de tipo catastrófico. Recordemos que la energía eléctrica, así como las comunicaciones, los combustibles son vitales para el desarrollo del país. Por ello la importancia de cuidar la calidad de suministro. Ingeniero, con la experiencia que tú tienes, que es de más de 20 años, ¿puedes compartirnos algunas de las problemáticas que se ha enfrentado la industria en nuestro país a causa de esto? Sí, cuando una industria tiene problemas de calidad de energía, enfrenta serios problemas como el convertirse en un cliente no confiable y eso nos saca de mercado. No poder entregar con la calidad que se requiere a un proveedor nacional o internacional y eso evidentemente trae grandes afectaciones al país. Que un empresario no tenga una energía confiable o que no tenga la cantidad de energía que él requiere para su proceso siempre es una problemática constante para el empresario. Por ello la importancia de garantizar no solamente el suministro, sino la calidad de ese suministro. Y es que aparte, por ejemplo, al tener problemas de este tipo, pues se incumple, para empezar, con el código de red y por lo tanto entonces vienen las multas y penalizaciones y una cadena de problemas más, ¿no? El código de red abarca diferentes rubros. Uno, por ejemplo, de ellos son el nivel de protecciones que debe de tener, por ejemplo, un centro de carga. Hay ocasiones que cuando un centro de carga se instala, no se cuenta con la protección adecuada, se cuenta posiblemente con un reemplazo, con un sustituto temporalmente permanente instalado, como suelen decir, y cuando llega a haber algún problema, esta protección no actúa como debe y eso puede colapsar el sistema eléctrico.
Ese es uno de tantos rubros que tiene. Otro, por ejemplo, es cumplir con un factor de potencia alto, que de no cumplirse seguiremos experimentando pérdidas en la red eléctrica. Y esto es debido a que nuestro país no está creciendo en cuanto a generación de energía con respecto al consumo actual que se tiene. Todos los días se hacen instalaciones eléctricas nuevas, pero no todos los días se instalan generadoras nuevas de energía. En conclusión, tenemos un déficit importante de este suministro y al caso pues tenemos que cuidarlo, y precisamente el código de red también prevé eliminar las pérdidas que podamos tener en el sistema eléctrico nacional. Ingeniero, ¿y cómo se puede medir la calidad de la energía y por qué es tan importante entonces? Podemos nosotros medir la calidad de energía a través de instrumentos que tienen que ser obligatoriamente de clase A, que es precisamente la directriz que nos marca el código de red. Siempre que nosotros hacemos una medición, nos da una orientación clara y precisa del comportamiento de la red. Si la red eléctrica no se está comportando de acuerdo a los lineamientos que nos marca el código, entonces nosotros podemos enfrentar un problema en nuestra red y por consecuencia el que debe de ser multado puede ser el distribuidor, puede ser el transmisor o puede ser el generador, o inclusive si el propio consumidor no me está dando las garantías de seguridad en la empresa, pues yo también me tendría que hacer acreedor a una multa. Por eso es importante medir la calidad de energía, y esto se hace evidentemente con un instrumento de medición, pero no cualquier instrumento de medición. Tiene que ser un instrumento de medición del tipo clase A, que esencialmente tiene una exactitud determinada, que es precisamente la que nos marca el documento que es el código de red. Ya hablamos entonces un poquito de las grandes problemáticas que se puede enfrentar la industria al no tener una buena implementación del código de red. Vamos a las soluciones, si te parece, y la prevención incluso del problema. ¿Cuál es el equipo que nos recomiendas para evaluar el código de red? Como comenté anteriormente, definitivamente lo que necesitamos es un equipo clase A que cumpla con la especificación del código de red, y en nuestra línea de productos tenemos esencialmente dos modelos, que es el modelo 435 y el modelo 438. Ambos son clase A y podemos hacer el monitoreo de la calidad de energía sin problema alguno. Este es el producto que Fluke está manejando de la serie 432, tengo entendido, ¿verdad? De analizadores de calidad de energía, ingeniero. ¿Y cuál es el más exitoso? Bien, es una pregunta interesante debido a que el Fluke constantemente innova productos. La capacidad de innovación es brutal en este sentido. Y siempre se han vendido en el mercado los productos que más desempeño tecnológico o performance tienen. Evidentemente este tipo de productos cuestan más, pero te tienen más desempeño. En este caso, de los modelos que en su momento salieron, fueron el modelo 434, que no es clase A, y el modelo 435. Este último con algunas ventajas, por ejemplo, medición de transitorios, y a pesar de costar un poco más en dinero, precisamente por esta ventaja, el equipo se vende más. Vino una segunda etapa de esta serie de equipos que salió el modelo 438, que sigue siendo un clase A, pero la única diferencia es que se le añadió una aplicación para motores eléctricos, en la cual podemos nosotros evaluar las condiciones de los motores. Entonces el 435 quedó un poquito rezagado y el 438 tomó el número 1 en ventas, solamente por haberle agregado esta aplicación, que evidentemente incrementó su precio, pero el costo-beneficio fue superior al final del camino. Hablando de las características que mencionas y las ventajas, ¿qué podemos conseguir a través de esta serie de analizadores?
¿Qué podemos conseguir? Bueno, lo que vamos a obtener como resultado de una medición, algo que es sumamente importante es la confianza. En el momento en que yo me pongo a medir a través del equipo y lo dejo por espacio de una semana, 15 días, un mes, yo lo que voy a obtener es confianza. Sé que el equipo me va a dar un diagnóstico, no solamente es el monitoreo o el registro de datos, sino el equipo me va a poder avisar cuando se presente algún disturbio o cuando no se presente una condición permitida en el código de red. El equipo por sí solo puede registrar de forma automática los eventos sin la presencia de la persona. Es decir, que puedo yo descargar la información y no solamente, reitero, es el registro, sino que me da el análisis completo del número de eventos que se pudieron haber presentado durante toda esta jornada de medición. Ese es uno de los principales aspectos que yo puedo tener al dejar conectado uno de estos equipos. Y es que también me has platicado que, por ejemplo, es obviamente la medición de la energía, la medición de armónicos, la medición de factor de potencia, incluso la medición de desbalance. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, cada que hablamos, por ejemplo, del tema de armónicos, del tema de factor de potencia, del desbalance, todo este tipo de conceptos los podemos traducir en palabras muy simples. Cuando una red eléctrica presenta este tipo de problemas, estos son sinónimo de pérdidas eléctricas en la red eléctrica, pérdidas que se convierten en calor. Y cada uno de estos términos es diferente. En el caso del tema de desbalance, estamos hablando de que estamos obteniendo más energía de una de las fases del sistema trifásico con respecto a las demás. O también se puede hablar de desbalance en tensión eléctrica, es decir, que el proveedor de energía no me está dando el suficiente potencial en cada una de las fases, y esto por consecuencia trae un funcionamiento errático en las cargas que el cliente conecta. Entonces el desbalance de tensión puede venir por parte del proveedor, y el usuario como tal, el consumidor, puede generar un desbalance de corriente al no hacer una instalación correcta. Un desbalance de corriente excesivo me puede generar un desbalance de tensión. Es decir, se puede generar un círculo vicioso, y al conectar un analizador de calidad de energía, puedo medir ambas situaciones, lo que me da una ventaja competitiva antes de que pudiera ser, por ejemplo, multado, ¿no? Y hablando precisamente de ser competitivos, algo que me platicabas, que también con esto cumples con los estándares internacionales de calidad de la energía para el cumplimiento del código de red. Es correcto, los analizadores de calidad de energía clase A por definición están cumpliendo con el estándar 61430, que son precisamente los límites permitidos en cuanto a tensión eléctrica básicamente en tres rubros: frecuencia, amplitud y forma de onda, y en este último involucramos a la distorsión armónica. Y la forma en cómo mide el equipo viene establecido en la EN 50160, que precisamente me da esos límites. Solamente por citar un ejemplo, el suministro de tensión tiene que estar en la tensión nominal más o menos un 10%. En el momento en que el proveedor me manda una tensión más elevada de ese 10% o inferior al 10%, en ese momento el analizador levanta la mano y me dice que no se está cumpliendo con este parámetro. Para el caso de la frecuencia tenemos más o menos 1% de la frecuencia de 60 Hz. Entonces, la forma de medir y los límites, reitero, vienen establecidos respectivamente en la 61430 y en la norma EN 50160, que son estándares internacionales y que precisamente vienen en el código de red. Por eso es un equipo clase A. Perdóname, esta serie de analizadores entonces también, por ejemplo, nos pueden ayudar a cuantificar las pérdidas monetarias. Sí, en el caso del 435, nosotros podemos contabilizar la cantidad de energía que nosotros estamos demandando al proveedor,
y de acuerdo a la zona horaria nosotros podemos monetizar en dinero, por supuesto, lo que nosotros estamos pagando al proveedor. Podemos inclusive establecer tarifas eléctricas para que al final del camino nosotros conozcamos cuánto me cuesta elaborar un producto y en base a ello determinar un precio justo para el consumidor. En muchas de las ocasiones observamos que hay maquinaria que está funcionando, digamos, en stand-by, está demandando energía pero no está produciendo nada. Entonces la opción de hacer este monitoreo con respecto al tiempo, pues me da la oportunidad de saber dónde está el desperdicio energético y cuánto me está costando en dinero. Esta es una de las funciones que viene en el modelo 435 y 438. Ingeniero, también tengo entendido, me platicaban que estos equipos de medición deben ser calibrados. ¿Por qué, ingeniero? La calibración es un tema radical en cualquier empresa, llámese que manejen una variable eléctrica o alguna otra variable física como puede ser la presión, la temperatura. Todos los equipos tienen que ser comparados con un estándar trazable. Y esto, al margen de que tiene un costo, de que tiene un precio calibrar, es sumamente costeable. Y quiero poner algunos ejemplos. En el caso de la presión, hay muchos procesos que se hacen en contenedores. Entonces, cuando nosotros este proceso lo empezamos a calentar con el único propósito de ahorrar energía, pues tienen que estar bajo presión. Entonces, a medida de que el proceso se va calentando, la presión en este contenedor se va incrementando. Si ese manómetro con el que nosotros estamos midiendo la presión llega a medir de menos, podemos tener una explosión. Si llega a medir de más, llega a la válvula de alivio, se abre y al caso se pierde la presión y perdemos energía. El producto que se está haciendo en ese contenedor, pues su temperatura es controlada con un termómetro. Si el termómetro está midiendo de más o de menos, el producto puede salir o muy cocinado o muy crudo. Y hay procesos que son irreversibles. Al caso, desperdiciamos materia prima, desperdiciamos horas hombre, desperdiciamos energía. Entonces, por eso la importancia de poder calibrar. Y lo mejor, todo el desperdicio que una empresa genera por falta de control de calidad o que no se cumplió el estándar, alguien tiene que pagar los platos rotos. En este caso, el consumidor final lo paga. ¿Por qué? Porque tiene que ser un negocio. Pero si tenemos competencia al caso, ¿qué va a suceder? Que el competidor, si tiene un control de calidad acertado porque calibra, nos va a desplazar del mercado. Entonces, calibrar es una piedra angular de cualquier industria, para cualquier variable que nosotros estemos considerando. En el caso de la variable eléctrica, pues es sumamente importante porque a nadie le va a gustar que el recibo de energía llegue con algunos cuantos miles de pesos de más, o al proveedor de energía eléctrica no le va a gustar que él esté cobrando menos energía de la que el usuario le está demandando. Entonces, por esta razón, todos los equipos tienen que ser calibrados. ¿Por qué? Porque presentan un desgaste, presentan abuso, las condiciones a las que están sometidos hacen que tengan desviaciones. Por eso la importancia de calibrar. Ingeniero, y por cierto, hablando de la medición de la energía y de la calidad de la energía, ¿por qué un analizador de la calidad de la energía y no un osciloscopio, que es un instrumento de medición de la electrónica? ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? Sí, hay diferencias sustanciales. Los osciloscopios han sido concebidos para ciertas aplicaciones. Si bien el osciloscopio en general tiene un mayor ancho de banda, una mayor exactitud, no fue diseñado para medir calidad de energía. De entrada, los osciloscopios pueden tener de 2 a 4 canales y los analizadores de calidad de energía tienen 8 canales. 4 para medir tensión eléctrica y 4 para medir corriente. En el caso de los osciloscopios no tenemos esa disponibilidad. Los 8 canales tienen que ser utilizados
de forma simultánea. Si bien ambos productos nos dan un oscilograma, definitivamente un osciloscopio lo presenta con mayor resolución por el gran ancho de banda que tiene, pero en este estricto sentido no necesitamos tanto como lo es un analizador de calidad de energía. Además, un analizador de calidad de energía nos da un diagrama vectorial con el que simultáneamente podemos saber el estado de salud de la red en cuanto a desbalance, en cuanto a factor de potencia, lo que no tiene un osciloscopio. No quiero decir que un osciloscopio es un equipo que no pueda servir, es un equipo que nos sirve mucho para determinadas aplicaciones y viceversa. Un analizador de calidad de energía no puede ser utilizado para ciertas aplicaciones que los osciloscopios cumplen con mucha firmeza en este caso. Ingeniero, y precisamente hablando de los diagramas vectoriales, ¿qué información nos da precisamente un diagrama vectorial a diferencia de un oscilograma? Ok, en el caso del diagrama vectorial trifásico, valga la redundancia, vamos a tener la magnitud de las tres fases y vamos a tener la magnitud de las tres corrientes eléctricas. Y lo mejor, vamos a ver la diferencia de ángulo que existe con respecto a una tensión con otra corriente. Ese es por una parte. También con el diagrama vectorial podemos nosotros fácilmente saber si nos equivocamos en una conexión. En el caso de un oscilograma, vamos a tener la forma de onda. Si es con un osciloscopio, veremos máximo 4 canales. No podemos ver el desbalance que pudiéramos tener. Lo que sí, en un oscilograma vamos a ver la forma de onda y si hay contenido armónico, si hay deformación de la señal. Pero a reserva del vectorial, esto se puede interpretar muy bien porque en el diagrama vectorial también me muestran lo que son valores fundamentales, que si difieren de los valores eficaces, podemos intuir que tenemos distorsión armónica. En conclusión, un diagrama vectorial nos ofrece para calidad de energía mucho más ventaja que un oscilograma que nos daría el propio osciloscopio. Ya si queremos ver armónicos, pues bueno, ya pasamos a otro menú del equipo, del analizador de calidad de energía, y los armónicos los podemos ver con todo detalle. Muy bien, ingeniero. Y ya en el caso que un usuario compró un analizador de calidad de la energía, ¿requiere de algún complemento el usuario? El único complemento que necesita el usuario para ser exitoso en el uso de calidad de energía posiblemente sería el adiestramiento acerca del uso del equipo. Si bien los equipos de Flux son sumamente intuitivos, nuestra experiencia nos indica que siempre tenemos que hacer algo de servicio postventa. Preguntar al usuario si el equipo le ha dado los resultados que él espera, o a veces antes de que preguntemos, el usuario siempre nos reclama o nos solicita nos demanda un entrenamiento, el cual siempre damos como un valor agregado en nuestra forma de trabajo. Recuerdo que hace unos 20 años vender un analizador de calidad de energía era todo un reto para el usuario porque él sabía que necesitaba este instrumento, pero la parte académica que se requiere para dominar el equipo a veces era un poquito difícil para él. A lo largo de los años hemos abatido en mucho este problema, pero seguimos precisamente apoyando a los usuarios para cualquier complemento que necesiten en cuanto a desempeño del equipo, fortalecerlo en la parte académica si hay alguna deficiencia, ayudarlo con la interpretación de resultados que da el equipo. Si bien es un equipo que pudiera costar mucho dinero, el retorno de inversión de este equipo se minimiza cuando el usuario saca el máximo provecho del equipo y en eso nos gusta colaborar. Ingeniero, por cierto, hace un momento mencionaste los armónicos. ¿Nos puedes platicar a detalle qué significan o qué son los armónicos para las personas que estamos empezando en estos temas? Sí, siempre que se habla del tema de armónicos es como hablar de algo satánico. Sí, 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 es que cuando nos ha pasado mucho que
Si hay un problema en la línea eléctrica, hay un paro no programado, se fue la energía, la producción no está saliendo bien y alguien le pregunta al otro, oye, ¿qué será el problema? Si uno dice, es un problema de armónicos, como el otro no se quiere ver mal, dice, no, pues sí es un problema de armónicos, pero la realidad es que no saben qué son los armónicos. Entonces, ha sido por mucho tiempo un tema tabú que afortunadamente hemos nosotros podido abatir y ha sido con mucha capacitación al usuario. Como lo dije al principio, el tema de armónicos, en tres simples palabras, son pérdidas de energía eléctrica en la red, trabajo que no se aprovecha, calor que está en la línea de transmisión. Si esto yo lo veo en un oscilograma, en lugar de que el proveedor me esté suministrando una forma de onda senoidal, la forma de onda senoidal es la que viene mostrada en la plaquita de nuestro televisor, de nuestra computadora, nos dice 120 volts y nos da ahí un simbolito como una viborita, esa es una senoide. Si nosotros en un oscilograma, ya sea con un osciloscopio o preferentemente con un analizador de calidad de energía, no veo esa forma de onda íntegra como tal, decimos que tiene armónicos. ¿Okay? Si lo vemos en el dominio de la frecuencia, pues van a aparecer una serie de barritas. Esas barritas que aparecen en la mayoría son armónicos. Pero ¿esto qué significa en términos muy coloquiales para una persona que va empezando? Si una carga demanda cierta cantidad de corriente, por ejemplo 100 amperes, y el contenido armónico es alto, esa carga esencialmente pudiera estar demandando solamente 50 amperes en lugar de 100. Los otros son pérdidas. Y esto es debido a que esa forma de onda que no es una senoide es el resultado de sumar más formas de ondas senoidales, pero con diferente frecuencia. ¿Qué frecuencia? Exactamente los múltiplos de la frecuencia fundamental de 60 Hz. Es decir, puedo tener una forma de onda que esté muy descompuesta, pero periódicamente se sigue repitiendo. Puede ser que esa forma tenga añadida una frecuencia de 180 Hz, que correspondería al tercer armónico, que pudiera tener añadida una frecuencia de 300 Hz, que sería el quinto armónico, y así sucesivamente. Entonces, cuando se pone la solución, que en este caso es un filtraje de armónicos, y este filtraje empieza a funcionar, vemos cómo esa forma de onda que no parece una senoide, al momento de ir quitando esos armónicos de la red, se va haciendo perfecta una senoide. Entonces ahí tenemos el control de armónicos. Y también vemos que esa corriente que citamos como ejemplo de 100 Hz va disminuyendo a esos 50 Hz óptimos. Por supuesto, esto trae grandes beneficios como cables que no se calientan, y algo sumamente importante que poco se dice, pero que también se puede comprobar, es la elevación del factor de potencia. Entonces, el tema de armónicos es un tema complejo, no difícil, pero con un poco de capacitación y entusiasmo de los usuarios, nos encargamos de que este tema quede claro. Yo quisiera mencionar que todos los equipos de medición que existen en el mercado están concebidos por parte de una unidad de negocios en el entendido que la persona que los compra sabe utilizar los equipos, pero la realidad es diferente. De eso nosotros estamos muy conscientes, y cuando el usuario compra un problema porque siente que sus problemas son armónicos, compra el equipo, pero cómo interpreta ese problema, ahí es donde nosotros entramos de forma directa para ayudar al cliente a entender qué son los armónicos. Y hacemos las pruebas de campo para que esto quede lo más claro posible y el usuario pueda resolver ese problema que aparentemente son los armónicos, que puede ser, pero Oye, ingeniero, por probablemente cierto, hablando del factor de potencia que mencionaste, ¿cuál es la diferencia entre el factor de potencia y el factor de potencia de desplazamiento? Bien, el factor de potencia de desplazamiento también es conocido como el coseno de Phi. Entonces, académicamente hablando y de forma histórica, siempre se ha tratado al factor de potencia y al factor de desplazamiento o coseno de Phi de una forma completamente igual. Entonces, hay equipos de medición que
nos muestran el factor de potencia y el coseno de phi de forma simultánea, como es la serie 430. Y el usuario dice, oye, si estos dos conceptos son iguales, ¿por qué en esta medición son diferentes? Y es que son, al caso, dos conceptos diferentes. En el caso del factor de potencia, lo que nosotros vamos a medir o a evaluar es la razón de dividir la energía que demandamos por unidad de tiempo, que esto es la potencia, entre un concepto que se llama potencia aparente, pero es potencia aparente RMS. Y en este rubro nosotros involucramos a los armónicos. En el caso del factor de potencia de desplazamiento o coseno de phi, es exactamente la misma cantidad de energía dividida entre una potencia aparente, pero que ya no se llama RMS, sino se llama potencia fundamental. Y la potencia fundamental, pues evidentemente está libre de armónicos. Entonces, si la potencia RMS, que incluye armónicos, no los tiene porque la naturaleza de la carga no los tiene, el factor de potencia es igual al coseno de phi o factor de potencia de desplazamiento. Pero si en la red hay armónicos, entonces estos dos rubros van a ser diferentes. En conclusión, si el factor de potencia es igual, numéricamente hablando, al coseno de phi o factor de potencia de desplazamiento, la persona no tiene que preocuparse por armónicos. Si estos dos rubros son diferentes, sinónimo de que hay armónicos. Es una forma de saber si la red está contaminada por dicho fenómeno eléctrico. Qué interesante, ingeniero. Definitivamente que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla puede llevar a cualquier empresa desde perder la calidad de su producto hasta tener un evento catastrófico. Por ello, la importancia de medir la calidad de suministro. Ingeniero, el tiempo se nos acaba. ¿Algo que quieras agregar para nuestros amigos de Integrando la Industria antes de despedirnos? Pues agradecer tu entrevista, agradecer a todos los oyentes a tu programa y reiterar nuestro apoyo para situaciones de capacitación, de servicios postventa. Nos gusta mucho tener calidez con el cliente y eso creo que a lo largo de los años ha hecho la diferencia. Así es. Ingeniero Juventino Pérez, gerente de soporte técnico de Fluke, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, en verdad, un gusto estar contigo. Amigos, recuerden que este podcast es hecho por y para ustedes. Compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Les recuerdo que los esperamos cada viernes en nuestros siguientes podcasts presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.